San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de A Nuestra Salud, programa organizado por San Vicente Fundación, con la colaboración de sus especialistas, quienes mes a mes preparan temas de interés para nuestra salud, temas que ustedes mismos piden y que aquí resolvemos. Pero recuerden, estas conferencias en ningún momento reemplazan la consulta médica, ¿cierto? Vamos a tener muy claro eso. Tenemos un agradecimiento muy especial para el Centro Comercial San Diego, quien mes a mes nos facilita este espacio para poder desarrollar estas conferencias. Saludamos a quienes están aquí en el auditorio e igualmente quienes ven esta conferencia por nuestro canal de YouTube. Les voy a contar, hoy es una fecha muy importante. 16 de mayo. El hospital cumple 105 años. «105 años de una misión dedicada a la vida. Quienes trabajamos allá vivimos orgullosos de esa misión y la llevamos en el corazón. También ustedes, porque ustedes y sus familiares tienen historias que contar desde San Vicente Fundación. ¿Han tenido alguna persona? ¿Han estado ustedes? ¿Han tenido que entrar? ¿Conocen el hospital? ¿Disfrutan de estas conferencias? ¿Se benefician de ellas? Ustedes hacen parte del hospital. Por ello mismo les cuento, porque esto es una celebración de la sociedad antioqueña y aún más. Muchas gracias entonces por compartir con nosotros esta alegría. Vamos a entrar entonces en materia. ¿Por qué están aquí? Este tema es muy interesante para todos. ¿Por qué? Porque es un tema demasiado frecuente. Y quien creyera que es un tema que se presenta con frecuencia por las situaciones de estrés, por preocupaciones que nosotros no sabemos manejar. Se presenta más en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Ahorita nos responderán. Para eso entonces tenemos al doctor Juan Camilo Ricaurte Ciro. Él es gastroenterólogo del Hospital San Vicente Fundación y hoy estará con nosotros resolviendo esas inquietudes. Con ustedes entonces el doctor Juan Camilo Ricaurte Ciro. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la asistencia. Como les dije, me acaban de presentar, mi nombre es Juan Camilo Ricaurte, soy médico internista y gastroenterólogo de la Universidad CES y hoy vamos a hablar sobre este tema que se llama ¿qué no sabemos o qué no conocíamos sobre el síndrome de intestino irritable? Primero vamos a aclarar algo de la definición. El síndrome de intestino irritable hace parte de un grupo de enfermedades que los gastroenterólogos llamamos enfermedades funcionales. ¿En qué consisten? Son enfermedades de la función del intestino, más no enfermedades estructurales del intestino. Es decir, que por definición el intestino y el colon, que es la que nos concierne el día de hoy, tiene que estar normal. ¿Cómo definimos síndrome de intestino irritable? Es que tengamos dolor, distensión abdominal, dolor frecuente abdominal, que sea más de una vez por semana, que ese dolor lo hayamos tenido en los últimos 3 meses y que ese dolor se haya iniciado hace 6 meses. Es decir, que para uno hacer diagnóstico de intestino irritable, mínimo tiene que tener 6 meses de síntomas gastrointestinales. No es que ayer comí, hoy me cayó mal la comida, ahí no hacemos la definición, eso lo hablamos de que es una intolerancia a los alimentos, más no un síndrome de intestino irritable. Y se puede presentar de 2 formas. Los pacientes pueden tener diarrea o pueden tener constipación que se asocia con el dolor e incluso cuando hacen defecación, el dolor puede mejorar. La mayoría de las veces mejora, en muy pocos pacientes el dolor se incrementa con la defecación. Como les dije, se puede clasificar en 2 formas. Si una cuarta parte de las deposiciones que tenemos son duras,
hablamos de que es un síndrome intestino irritable en el que predomina el estreñimiento, o hablamos de síndrome intestino irritable con constipación, y si una cuarta parte de las deposiciones son blandas, acuosas, muy blandas, hablamos de que es un síndrome intestino irritable con diarrea. Eso es importante ahorita que vamos a hablar algo del tratamiento, porque si uno tiene constipación, el tratamiento es muy distinto a si uno tiene diarrea. Hay personas que no se agrupan, las enfermedades no leen los libros, entonces hay personas que no los podemos clasificar en ninguna otra de estos dos lugares, los clasificamos como mixtos o como no clasificables. ¿Y a quién le da? Es bien común. Bien común es que alrededor del 20% de todas mis consultas, del 20 al 30% de todas mis consultas es sobre intestino irritable. En el mundo casi el 20% de toda la población tiene síndrome de intestino irritable, es mucho más frecuente en países con bajo nivel socioeconómico. En Colombia se cree que es más o menos entre el 9 al 20% de la población tiene este problema. En Estados Unidos son muchas consultas, 3.5 millones de consultas al año solo por el síndrome de intestino irritable, y está cuantificado en Estados Unidos que gastan alrededor de 20.000 millones de dólares anuales en esta patología. Al comparar el presupuesto de la salud en Colombia, no alcanzamos a hacer ni 5.000 millones de dólares el presupuesto de toda Colombia para todas las patologías, y en Estados Unidos se gastan 4 o 5 veces más que lo que gastamos aquí en salud solo para manejar el síndrome de intestino irritable. Es mucho mayor en mujeres, es mucho más frecuente en las mujeres. Posiblemente, ahorita que hablemos de por qué nos da intestino irritable, posiblemente es más con el manejo del estrés, el manejo de las emociones, y por lo general los pacientes lo desarrollan en edades muy jóvenes. Tenemos adolescentes con síndrome de intestino irritable y personas entre 20 a 40 años que cuando llegan a consulta, me llegan a mí a la consulta, tienen 50 años, no les dicen, ¿desde cuándo sufre el colon? No, doctor, desde que estaba chiquita, desde los 4 años, desde chiquita no va del cuerpo. Entonces son patologías que son de larga data. Esta es la prevalencia mundial. Prevalencia es el número de casos por cada 100 personas, y como vemos, Colombia está acá, que es una prevalencia que puede estar entre el 15 al 19%, y hay países, llamativamente los países asiáticos tienen una muy baja prevalencia, y creemos es porque la gente de Asia, China, Japón, Indonesia, incluso la India, pues son personas que controlan mejor el estrés y tienen todo esto del Feng Shui y todo esto de las energías, y son personas que pueden controlar muy bien el estrés, y por eso la prevalencia en ellos es menor del 5%. Acá hay un país que se nos escapa, Francia. Los franceses viven bien y tienen también una prevalencia menor del 5%. Somos muy parecidos a Estados Unidos, que también es del 20% la prevalencia. ¿Cuál es el problema del síndrome de intestino irritable? Y es por lo que los pacientes consultan. No es una patología grave, no es una patología que nos haga morirnos más rápido, no es una patología que vaya a desarrollar otras enfermedades como tal, pero es común que el 70% de las personas que sienten intestino irritable o que sufren de síndrome de intestino irritable tienen pérdida en su rendimiento escolar, en la adolescencia, en su rendimiento universitario, y trabajar es muy difícil. Es difícil usted almorzar y luego continuar trabajando con el estómago distendido, con dolor abdominal y con necesidad de ir al baño para poder mejorar el dolor. Es común en estos pacientes que en promedio en un mes tengan que ir 2 o 3 veces al servicio de urgencias por el dolor, y en promedio están ausentes tanto laboral o escolarmente 2 o 3 veces al mes. Son incapacidades frecuentes, recurrentes por el dolor abdominal. ¿Y a quién les da o por qué les da? Hay 80% de personas que no les da. ¿Qué pasó en este 20% que les dio síndrome de intestino irritable? Hay muchas teorías. Cuando en medicina hay tantas teorías para una sola patología es porque realmente no sabemos qué fue lo que pasó. Pero más o menos, ¿qué es? Antes, en la época de los 90, en la época de 1980, creíamos que las bacterias como tal eran patógenas y que dependían de nosotros para vivir. A partir de los 90, el año 2000, sabemos que las bacterias como tal hacen parte de nuestro entorno, y al contrario, nosotros dependemos de las bacterias para vivir.
Sin bacterias no podríamos estar acá. Y por cada célula humana que tenemos hay 10 bacterias, es decir, que realmente somos un contenedor para aportar bacterias. En el sistema gastrointestinal están alojadas la gran mayoría de esas bacterias. Y hay personas que tienen una infección, una gastroenteritis, esas bacterias cambian, perdemos unas bacterias buenas, nos entran unas bacterias malas y comienza la intolerancia a la comida, la intolerancia a los lácteos, la distensión abdominal, la diarrea y el dolor. Esta es la teoría más acertada y es precisamente por esta teoría que muchos de ustedes de pronto han consultado si lo que les han mandado a tomar son probióticos. Los probióticos son bacterias vivas, son buenas bacterias que les damos a los pacientes para volver a tener un equilibrio gastrointestinal, para que mejoren esa carga bacteriana buena y se les quiten los síntomas. El segundo pilar fundamental de esta enfermedad se llama depresión y ansiedad. Eso explica, para nadie es un mito, que las mujeres de pronto tengan más depresión que los hombres, pero sí tienen un poquito más de ansiedad al nivel epidemiológico. Por eso es un poquito más común el síndrome de intestino irritable en las mujeres. A veces es depresión o ansiedad no evidenciada por el mismo paciente, es decir, son estas personas que desde pequeños son ansiosos, no hacemos esto porque nos podemos caer, no vamos allá porque nos puede pasar tal cosa, eso no altera su calidad de vida, pero sí con el tiempo pueden desarrollar patologías funcionales gastrointestinales. Acontecimientos vitales. Se lo explico mucho a mis pacientes, hay unos que nunca les dio gastroenteritis, no tienen depresión, no tienen ansiedad, pero su hijo se va para Europa a estudiar. Para todos eso es una cosa de orgullo, pero en esta paciente ese acontecimiento vital hace que comiencen a perder tolerancia al sistema gastrointestinal. O se van a casar, o pasó algo en su vida laboral, los ascendieron o perdieron el trabajo, eso hace que el sistema gastrointestinal funcione distinto. Las abuelas decían que el amor se siente en el sistema gastrointestinal y es verdad. El sistema gastrointestinal está directamente conectado con el sistema nervioso y hay más neuronas, o al menos son las mismas neuronas que tenemos en la cabeza con el sistema gastrointestinal. Por eso uno enamora a alguien invitándola a comer, o por eso el amor se siente las mariposas en el estómago. Entonces se correlaciona muy bien. Uso reciente de antibióticos también puede desarrollar síndrome de intestino irritable por lo que ya les había explicado, porque altera esa carga bacteriana que necesitamos en el intestino para poder tolerar los alimentos. Al tomar cualquier antibiótico para cualquier patología, pues nos puede bajar las bacterias buenas, hacer un sobrecrecimiento de bacterias malas y empezar con síntomas. Y por último, hay personas que son intolerantes a la lactosa desde pequeñas, y con el tiempo comienzan a tener intolerancia a múltiples alimentos y desarrollan un síndrome de intestino irritable. Como les dije, esto está un poquito más explicado de la gastroenteritis infecciosa, que pasa cuando uno tiene una gastroenteritis o uno altera su microbiota normal. Cuando uno tiene todas estas bacterias se llama microbioma o microbiota. Perdemos ese desbalance entre las bacterias buenas y las malas, hay un sobrecrecimiento de las bacterias malas, hay muchas más malas que las que no son beneficiosas, y esas bacterias cuando llegan cierto tipo de alimentos, en especial los alimentos que son fermentables por las bacterias, comienzan a producir gas. Por eso se explica que las personas comen y se comienzan a distender. Y ese gas genera dolor. Todos producimos gas con los alimentos. A la mayoría de la gente le cae mal la bandeja paisa. A todos la bandeja paisa nos distienden, pero a todos nos distiende, pero hay pocas personas que esa distensión le genera dolor. La mayoría lo único que se hacen es se sueltan un poquito el pantalón, se toman un Alka-Seltzer y siguen comiendo. Pero las personas con síndrome de intestino irritable, esa distensión natural por los alimentos le genera dolor y disconfort que mejora solo cuando van al baño y evacúan los gases. Aparte, ese desbalance entre las bacterias buenas y malas hacen una inflamación de la mucosa del colon. Si bien el síndrome de intestino irritable tiene nombre de que el intestino se irrita microscópicamente. Uno hace una colonoscopia y no debe encontrar nada. Se debe encontrar un colon totalmente normal, pero microscópicamente hay una microinflamación que es lo que genera que ese gas duela.
A nivel microscópico se inflaman, los nervios se inflaman un poquito, se distiende el abdomen, se distienden las vísceras y comienza a haber dolor con el gas normal. Y eso lo llamamos hipersensibilidad visceral. Y más adelante vamos a ver lo importante que es este tema. Entonces, una persona sana tiene una función normal del sistema nervioso central, no le tiene miedo, no tiene miedo de muchas cosas, vive tranquilo, no tiene estrés laboral, balancea muy bien sus energías, come bien, tiene un buen estado nutricional, hace un buen ejercicio, tiene un buen balance entre las bacterias, es decir, tiene una microbiota intestinal totalmente normal y por ende su sistema digestivo es totalmente funcional, puede comer de todo, es lo que comúnmente llamamos es estómago de gamín, el que va y come a cualquier parte y no le pasa nada, no le da diarrea, está acá. En cambio, una persona que pueda tener cualquiera de las cosas que ya dijimos, uno puede tener una función mental alterada y ya comenzar a comer y las cosas nos caen mal, o tener, acá está muy claro, alteración del comportamiento, el estado de ánimo, el estado cognitivo. Hay personas que tienen bajo umbral del dolor, les duelen las cosas a un umbral que a las otras personas no les duele, o hay un aumento, se altera las microbiotas, eso médicamente se llama disbiosis y comienzan a tener síntomas compatibles con síndrome de intestino irritable. Muchos dirán, eso es carreta. Eso de los sentimientos no se puede demostrar bioquímicamente que intervenga en el intestino. Entonces los médicos nos hemos llegado a la conclusión y los científicos de que eso no es carreta. Esto solo lo traemos para ilustrar. Cuando uno tiene depresión o ansiedad se generan todas estas hormonas en la cabeza, no las generamos, pues se generan de forma natural y todas estas hormonas, cada una de ellas actúa en distintas partes del intestino. Por eso cuando estamos tristes a nadie le gusta comer o algunos se refugian en el chocolate. Quien creyera, el chocolate genera una hormona en el intestino que hace que el cerebro se sienta mejor. Comer chocolate es como estar enamorado, es el signo. O sea, si uno está en una tusa, lo mejor es ir a comer chocolate porque se siente como estar enamorado. Entonces, al contrario, también funciona. Cuando el sistema nervioso está alterado, pues genera un montón de hormonas que se han estudiado una a una durante muchos años y se demuestra que esas hormonas hacen que el intestino funcione mal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Después de todo esto, el diagnóstico se hace, yo me siento con el paciente en un consultorio y le pregunto sobre su vida. ¿Hace cuánto le duele? ¿Con qué comida les duele? Se hace deposiciones duras o blanditas y si cuando hace las deposiciones el dolor le mejora. Y con eso se hace el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. No hay que hacer nada más. Lo único que uno pregunta adicional es, bueno, toma algunos medicamentos, hay algunos medicamentos que dan constipación, hay algunos medicamentos que dan diarrea, hay algunos medicamentos que pueden dar dolor abdominal y solo preguntamos estas 3 enfermedades adicionales. Si sufre la tiroides, los pacientes con hipotiroidismo no controlado, el intestino es más lento. Si sufren del azúcar, porque el azúcar hace que el intestino sea más lento, o si tiene alguna enfermedad neurológica, Parkinson avanzado, demencia, que hace también que el intestino funcione mal. Hasta ahí un buen examen físico y sentarse a hablar con el paciente hace el diagnóstico de síndrome de intestino irritable y no necesita uno nada más. Muchos han asistido a consultas de gastroenterología, se sientan a hablar con el doctor y a veces salen un poquito medio disgustados porque no les mandaron colonoscopia, tomografía, resonancia. A través de la historia nos hemos dado cuenta que hacer estudios adicionales, tomografías, resonancias, repetir colonoscopias, hacer endoscopias, no cambia para nada ni la evolución de la enfermedad ni el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a tratar un paciente con síndrome de intestino irritable? Como les dije ahorita, ahí lo clasificamos en 2 partes, pacientes que predominan la diarrea y en pacientes que predominan la constipación. Entonces tenemos 3 pilares fundamentales grandes en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. El primero de todos es la dieta. Las bacterias necesitan ciertos alimentos para que estos alimentos sean fermentados, producir gas y hagan distensión abdominal.
como es una patología tan frecuente en el mundo, 20% de la población mundial tiene esta patología, se ha demostrado que algunos alimentos comunes en todas las sociedades generan mayor distensión, mayor fermentación bacteriana y generan mayor dolor. Estos alimentos los conocemos con una sigla que se llama alimentos ricos en FODMAPs. Entonces, el pilar fundamental del manejo en el síndrome del intestino irritable es quitarle a las personas esa dieta rica en FODMAPs. La manzana es un alimento rico en FODMAPs y genera mayor distensión abdominal y dolor. La pera, el aguacate, las fresas. Entonces, por eso es bueno sentarse uno con el paciente y mostrarle. ¿Quién creyera? Entonces, las harinas como el pan normal no generan dolor, pero el pan integral sí. Entonces, mucha gente dice, no, a mí el pan, yo no como pan, bueno, de pronto el integral me lo como y nada, pum, se extienden, les genera dolor. Entonces, por eso nos sentamos con el paciente uno a uno y les contamos. Y luego les mandamos donde un nutricionista. Otros alimentos que por lo general quitamos son los lácteos y todos sus derivados, todo lo que tenga que ver con lactosa, y cafeína, si el paciente fuma se las quitamos, si toma muchas bebidas gaseosas porque generan mayor gas y les genera mayor distensión abdominal, se las quitamos, todo lo que tenga gas, agua con gas, té con gas, y por último todo lo que tenga que ver con alcohol. La cebada de la cerveza genera distensión abdominal y genera dolor, el vino también. Hay unos signos de alarma muy importantes en el síndrome de intestino irritable. Entonces, como les dije, ahorita el diagnóstico es clínico, no tengo que hacer nada más, pero si el paciente en el interrogatorio inicial me dice que tiene estos signos de alarma de entrada, yo sé que no es un síndrome de intestino irritable y que lo que tiene este paciente puede ser más grave. ¿Cuáles son los signos de alarma importantes? Que esté perdiendo peso, que tenga vómito recurrente o que tenga dificultad para deglutir alimentos, que tenga sangrado intestinal por cualquier vía, popó con sangre se vuelve como un popó negro, o que se vaya poniendo amarillo, tenga antecedente personal o un familiar de primer grado con cáncer de colon o de estómago. Estos pacientes requieren estudios adicionales para saber por qué tienen los síntomas gastrointestinales. O todo paciente que comienza su enfermedad después de los 50 años. Ahorita les contamos que los pacientes empiezan a tener síndrome de intestino irritable entre los 20 a 40 años y si toda su vida estuvo normal y a los 50 años comienza con distensión, dolor e intolerancia a los alimentos, es un signo de alarma, no debería de estar pasando y toca hacer estudios adicionales. ¿Qué es el estudio adicional? La colonoscopia. Y en la colonoscopia, en la gran mayoría de los casos, encontramos un colon normal y muy pocas veces encontramos esto, que es lo que todos más tememos, que es un cáncer de colon o un cáncer de recto. Esto es lo menos usual. Incluso los pacientes con signos de alarma, pérdida de peso o cualquiera de estos otros signos de alarma, solo el 10% de ellos tienen un cáncer colorectal. La mayoría van a tener un colon normal. Acá volvemos a lo del tratamiento. Entonces, estas son las comidas que generan mayor dolor, la lactosa, la fructosa, la fibra, el bajo consumo de fibra, el gluten y lo que ya les dije, los alimentos en FODMAPs. ¿Qué es? Entonces acá, como les dije, FODMAPs quiere decir alimentos fermentables que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioides. El polioides por lo general son comidas ricas en frutas. Entonces, esto es lo que yo me siento con los pacientes a contarles. Uno pone en Google comida baja en FODMAPs y le sale en esta foto. Esta foto se puede comer. Todo lo que hay en esta foto por lo general no da dolor. Pero esta es la foto que les decía que creemos a veces que es saludable y no lo es. Todos estos alimentos generan gas y generan dolor. Manzana, aguacate, cereza, ciruela, melocotón, mango, pera, avena, centeno, trigo. Por eso es bueno sentarse. Y acá está todos los demás, alcachofa. Entonces muchas personas dicen, voy a dejar de comer grasa y voy a comer puras ensaladas. Entonces hacen una ensalada de manzana con aguacate, le echan alcachofa y luego van a donde uno y dicen, doctor, es que no me alivio, yo ya cambié la dieta. Claro, pues está comiendo todo lo que le va a caer mal.
Como les dije, con eso mejorarían casi todos, pero hacer esto es difícil porque aparte somos paisas y la comida paisa es rica en formatos. Entonces, como la mayoría no mejoran ahí, entonces hay tratamiento médico para los pacientes que no mejoran. Hay unos pacientes que tienen constipación. El éxito de manejar los pacientes que se distienden y les da mucho dolor y no pueden dar del cuerpo en 4 o 5 días es ponerlos a hacer deposiciones todos los días. Entonces les damos laxantes, que se llama PET o Evalaz, es exactamente lo mismo. Son dos marcas farmacéuticas distintas, pero es lo mismo. ¿Por qué no damos bisacodilo que mandan tanto los médicos generales? Porque el bisacodilo da irritación de la mucosa y da más dolor. Entonces, si uno sufre intestino irritable y le dan bisacodilo, le da más dolor abdominal. Entonces, la idea es que uno les da uno de estos dos y que los pacientes tengan deposiciones mínimo una vez cada día. Y en pacientes que tienen al contrario mucha diarrea, comen, les da distensión abdominal y de una tienen que ir al baño después de almorzar, desayuno de almuerzo, pues les damos el común Lomotil, que se llama loperamida, para amarrarlos un poquito y que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, dieta y luego manejo sintomático. Y este es el punto desde que el año 2000 estamos muy interesados los gastroenterólogos, ya lo hacemos en la ciudad y lo hacemos a nivel mundial. Les damos bacterias buenas. Entonces, a todos los pacientes con constipación o diarrea, lo que hacemos primero es como si uno tuviera una finca llena de maleza. Hay que podar la finca y luego sembrar la maleza buena. Entonces, a todos los pacientes les damos una medicación que mata todas las bacterias del intestino, tanto las buenas como las malas, y luego les damos probióticos, o sea, bacterias buenas, que son estas que están acá. Vienen en muchas presentaciones, vienen en sobres, en cápsulas, vienen con los yogures. El problema de la que viene con el yogur es que hay gente que es intolerante a la lactosa, entonces se toman ese Regeneris y les da dolor. Entonces, por eso hay bacterias que las damos en pastillas. ¿Quién creyera que todo esto, nuestros abuelos no sufrían de intestino irritable? Y los abuelos de ellos menos. Y es una cosa que se llama teoría de la higiene. A través de las generaciones cada vez tenemos mayor higiene, tenemos unas condiciones de vivienda aún mejores y las personas están cada vez menos expuestas a interaccionar con las bacterias del medio. Entonces antes a muchos nos tocó crecer en el piso comiendo tierrita y esos son los que por lo general no desarrollan síndrome de intestino irritable porque están llenos de bacterias buenas. Contrario a la generación actual, que son los niños que crecen en las manos de los papás o crecen sobre tapetes porque nadie los pone en el piso, porque no se pueden poner en el piso, y son los niños que de los 8 o 5 años comienzan con me duele el abdomen, tengo diarrea y tienen síndrome de intestino irritable. Por eso la idea actual, va a sonar raro, es que hay bancos de materia fecal en el mundo y lo que estamos haciendo en el mundo es darle a las personas lo que no recibieron cuando estaban chiquitos. Entonces ahí vienen cápsulas, eso se almacena, eso es súper organizado, en Colombia no lo hacemos y le damos a las personas cápsulas de materia fecal buena con buenas bacterias para que estén aliviados. Es lo mismo que dar estos probióticos. Para el manejo del dolor, hasta ahí vea que no les habían mandado nada para el dolor, a muchos de pronto les han mandado trimebutina, Leviandugo, bromuro de pinaverio, pero las cosas se deben de hacer en este orden. Primero la dieta, luego manejar el síntoma principal que es la diarrea en la constipación, luego alterar el microbiota, o sea, terminar con la disbiosis y hasta ahí si uno fuera juicioso, de verdad que nunca necesitaría manejo del dolor. Los que no lo son, porque no cumplimos la dieta, no manejamos el estrés, pues comenzamos con manejo del dolor. Entonces, en Colombia hay muchas presentaciones y hay muchos medicamentos para el dolor, de todos los precios, el más barato es la Buscapina, el más costoso posiblemente sea la Levianduo, llamativamente todos son iguales, es decir que cuando vayan a mi consulta, los que vayan a ir y se vayan con una fórmula de 4.000 pesos, no crean que es porque no damos cosas buenas o costosas, no son las que el paciente necesita, sino que esto se volvió más de marketing, o sea, de marcas y de dinero. Todos son iguales, es decir, la Buscapina, el único problema de la Buscapina son los efectos secundarios, que le da resequedad de boca y uno ve doble.
Pero si no fuera por eso, una buscapina que vale 200 pesos es igual de buena que un medicamento que vale 300 o 400.000 pesos. Y este es el mejor medicamento en el mundo para el dolor en el síndrome de intestino irritable. Se llama menta. Menta, así tal cual la ven, la menta es muy buena para el colon, pero es muy mala para el estómago. Entonces lo que se hizo en el mundo es que se coge la menta, el aceite y se mete en unas cápsulas que solo se abren en el colon y mejora el dolor. Solo hay que tratar 2 pacientes para que uno se alivie, es decir, el 50% de los pacientes que utilizan esta menta se mejoran del dolor. No se consigue en el país. La pueden pedir por Amazon, vale $9, la pueden pedir. Y los medicamentos que tenemos disponibles en el país hay que tratar alrededor de 7 u 8 personas para que a una se le quite el dolor. Es decir, que la efectividad es mucho menor a la menta. Y es posible que no la vayamos a tener en el país durante mucho tiempo por marketing. Como les he repetido muchas veces, hasta este punto todos los pacientes siguen sintomáticos. Uno les explica la dieta, les manda la menta, de pronto la consiguieron, les manda algo para constipación o algo para la diarrea, les dio todo el tratamiento con los probióticos, pero todos siguen sintomáticos. Entonces, cuando nos sentamos con ellos en las consultas de control, pasa esto. La dieta es muy difícil. El estrés, pues el trabajo sigue igual, no me cambiaron el jefe cansón sigue ahí, mi hijo se sigue yendo por Europa, mi esposo de todas maneras se va a ir de la casa, el estrés continúa. Entonces lo que hacemos es manejar las hormonas del sistema nervioso central que les mostramos ahora y les damos antidepresivos. Damos antidepresivos tricíclicos para controlar todo ese sinfín de hormonas que generamos en la cabeza para que no bajen al intestino y no generen dolor. Entonces no crean que creemos que su dolor es algo psicológico, sabemos que sí les duele, pero nos toca a veces darle un poquito de antidepresivos para que las mejoría, pues para que haya alguna mejoría. En especial, ¿cuál damos? Amitriptilina. El problema es que da mucho sueño. Entonces ahí damos el hermanito que se llama imipramina. Y los pacientes que tienen más carga ansiosa les damos algunos medicamentos para controlar la ansiedad, escitalopram, alprazolam, y con eso pueden mejorar mucho. Antes de terminar, para hacer algunas preguntas, quiero hacerles unas preguntas comunes, 2 preguntas comunes que me han hecho muchas veces en el consultorio, que sería muy bueno replicar acá. La primera es, tengo intestino irritable desde hace más de 20 años. ¿Esto me puede generar un cáncer o será que tengo cáncer? Es una pregunta muy común en las consultas. La respuesta es, solo por tener síndrome de intestino irritable no se aumenta el riesgo de cáncer colorectal. La comida asociada a los síntomas del intestino irritable sí pueden aumentar el riesgo de cáncer. Es decir, la comida rica en grasa, rica en carnes y baja en fibra sí ha demostrado que aumente el riesgo de cáncer colorectal. Y precisamente es la comida que peor le cae a las personas. Entonces, a veces el riesgo de cáncer no es por el síndrome de intestino irritable, sino es por lo que están comiendo que hace que les genere dolor. Posiblemente no tiene cáncer. Como les dije, si le hacemos una colonoscopia, que no hay que hacerla, pero si se la hacemos, posiblemente va a salir normal. La otra pregunta es, llevo muchos años con síndrome de intestino irritable, ¿qué controles de laboratorio me tiene que hacer, doctor? O sea, los médicos generales no me mandan nada, el internista no me manda nada. ¿Será que me hago una colonoscopia? ¿Será que me hago una tomografía? ¿Será que necesito una resonancia? Pues la respuesta es que si el paciente no tiene signos de alarma, que ya los dijimos, no está perdiendo peso, no tiene posiciones con sangre, no tiene antecedente personal o familiar de cáncer colorectal, o los síntomas empezaron desde la infancia, es decir, no aparecieron después de los 50 años, pues no hay que hacerle nada más. Hay que darle tratamiento, enseñarle a vivir tranquilo, comer bien y manejar los síntomas y darle menta si la consigue. De resto no hay que hacerle nada más. Otra pregunta muy común, doctor, ¿será que me puedo operar el intestino irritable? Estoy cansado, no tengo una vida social agradable, me invitan a comer y no puedo salir a comer, no puedo salir a una fiesta porque no puedo tomar una cerveza. ¿Me puedo operar? No, no es operable. El colon está perfecto, funciona
para lo que está bien, o sea, el colon absorbe los nutrientes que tiene que absorber, absorbe el agua, nada más que genera dolor. Es decir, no es operable, hay que manejarlo, y eso también hay que decírselo muy claro a los pacientes, es que es una enfermedad que no se cura, se controla. Es decir, si yo llevo 20 años comiendo bien, 20 años controlando mi estrés, y de un momento a otro me voy por una fritanga, me como todo en la fritanga y luego tengo una discusión al finalizar de la noche con un familiar, pues al otro día es muy probable que tenga distensión abdominal y dolor. Acaban unas conclusiones. Entonces, el síndrome de intestino irritable es una patología muy frecuente en el medio, del 9 al 20% de la población, está muy relacionada con nuestras emociones. Ya les dijimos que el disparador puede ser una infección gastrointestinal, cambiar la microbiota, que se llama disbiosis. El manejo por lo general es sintomático y sin signos de alarma, no se requieren estudios adicionales. Y la dieta y el control de las emociones, como ya se ha dicho varias veces, son como los pilares fundamentales del tratamiento. Muchas gracias. Nos vamos a hacer una ronda corta de preguntas. El consumo de tinto mental con irritable hace parte de las comidas que le quitamos, son las comidas en format. A todos les quitamos la cafeína, les quitamos la nicotina, o sea, el cigarrillo también se los quitamos. ¿Y qué relación existe entre el consumo excesivo de grasas o dulces y el colon irritable? Como ya les dije, aumenta la fermentación bacteriana y genera mayor dolor, entonces a todos se los quitamos. Se puede sufrir de colon irritable con distensión abdominal a muchos alimentos y no sufrir dolor abdominal, solo molestias al defecar. Bueno, el punto es que el síntoma principal en el colon irritable se llama dolor abdominal. Entonces, hay otras enfermedades funcionales gastrointestinales que generan muchos síntomas parecidos que no son colon irritable. Entonces, una se llama flatulencia. Uno genera distensión abdominal que mejora con las deposiciones, uno se distiende después de comer y va a darte cuerpo y mejora, pero no les duele. Entonces, esos pacientes los tratamos distinto, no les damos medicamentos para el dolor, sería como lo único distinto. Por lo general a estos pacientes les ponemos la misma dieta y les damos medicamentos antiflatuléticos. Acá hay otra, si la trimebutina sirve para cuando estoy constipado con diarrea, no. La trimebutina es uno de los medicamentos para el dolor, entonces es como el hermanito de la buscapina. Funciona en otros receptores del colon, es exactamente igual de bueno, es un poquito más costosa, pero no mejoran la constipación o la diarrea, mejoran el dolor. Precisamente por eso, antes de dar medicamentos para el dolor, damos medicamentos para el síntoma principal. Si tiene constipación, le damos laxante, y si tiene diarrea, le damos Lomotil. Y si no mejoran, pues le damos trimeutina, buscapina, menta, cualquiera. Y la última, el consumo de cristal de la penca sabe la mejora del síndrome de colon irritable, no sé. Pues a la penca le han dado muchas propiedades durante mucho tiempo muy buenas, tocaría probar, pues tocaría que el que tenga síndrome de colon irritable darle penca y mirar, pues es muy maluco, pues no, pues no. Bueno, entonces la linaza es buena, incluso muchos pacientes antes de ir a consulta con el gastroenterólogo ya han tomado linaza en ayunas o toman ciruelasa en ayunas, es buena, a muchos les damos o la misma ciruela. Pero como vieron, las ciruelas dan gases y duele. Entonces el ciruelas es la cáscara de la ciruela, entonces es la que da la diarrea. La linaza mucha gente la toma y les da en polvito, sí. Les toman linaza para la constipación y sí les mejora. La alcachofa, tocaría sentar en un computador a mirar si la alcachofa sí se puede comer, porque no sé. Influyen los cambios hormonales de la mujer para agravar los síntomas del intestino. Pero realmente no se sabe. Entonces estos síndromes premenstruales o en los días 14 del síndrome menstrual, que es la ovulación de la mujer, pero realmente no sabemos si eso impacta o no en el síndrome de intestino irritable u otros trastornos funcionales, porque la mayoría de las mujeres pues tienen los mismos ciclos menstruales y están perfectas, y en esas épocas pueden comer normal. Creemos sí que las que son susceptibles, es decir, las que tengan la patología con el síndrome premenstrual, es decir, los síntomas de cambios de ánimo antes de la menstruación, sí puede ser un poquito peor la molestia. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación.